A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Apreciado auditor, ¿sabe usted cuál es el precio de su alma? Pongámoslo de esta manera. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un seguro de vida que le garantice vivir por muchos años? ¿Cuántos miles de pesos, dólares o la moneda que usen en su país estaría usted dispuesto a pagar para ser salvo de la muerte? Una vez un hombre rico que tuvo muchos bienes, pero que tardíamente comprobó que ya no podía tener su vida a salvo y ni siquiera tenía la capacidad, el poder, la influencia para que sus propios familiares aseguraran sus vidas. La reflexión que escucharemos a continuación nos conducirá a valorar lo verdaderamente importante y prioritario para nuestras vidas acá en la tierra. Quiero invitarlo a meditar primeramente en la letra de la siguiente alabanza y luego disponerse a escuchar con mucha atención el mensaje titulado ¿Dónde pasarás la eternidad?, en la voz del pastor David Horta Sepúlveda de Chile. El Señor bendiga su vida con esta importante exhortación. Sangre de Cristo con gozo, al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy, por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Estimados auditores, les saludo fraternalmente en esta oportunidad, señalándoles que es un gozo y privilegio estar compartiendo con ustedes el tan necesario y revelador mensaje de nuestro Dios por medio de su palabra. En esta ocasión deseo hablarles de una parábola que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, entre el 19 al 31. La parábola, del griego parábole, que etimológicamente significa comparar, poner una cosa al lado de otra, o hacer un paralelo, era muy común en la época de Jesús. Y Jesús ocupó este método de enseñanza en que traía vivencias cotidianas y comprensibles
para transmitir o revelar una verdad espiritual. Esta parábola es conocida como la parábola del rico y Lázaro. Solo la registra el Evangelio según San Juan. Según varios eruditos, concuerdan que es muy factible que la mención de esta parábola por parte del Señor Jesús haya sido particularmente familiar en su contexto al apóstol Lucas. Se puede deducir por el claro relato y construcción apropiada del mismo que el Señor Jesucristo reveló aspectos únicos, como el nombre de Lázaro, un mendigo que seguramente el apóstol lo reconoció. Esto implicaría que la atención fue especial, aparte que obviamente se deduce que no fue un personaje ficticio, ya que de ser así Jesús nunca lo hubiera mencionado. Esto destruye el pensamiento de la escuela modernista que señala que este es un hecho irreal, o también los testigos de Jehová que señalan que este relato es una prosopopeya, o sea, una figura retórica. Habiendo hecho esta importante aclaración, les invito a analizar el contexto de esta preciada enseñanza del Maestro. Como solía suceder permanentemente en el ministerio de Jesús, fue asediado por quienes deseaban verle equivocarse o cometer falta en sus exposiciones y actos. Podemos observar que en el contexto de la entrega de esta parábola hay un grupo representado por quienes se tornaron enemigos de Jesús, a quienes les desenmascaró abiertamente mostrando sus vidas cerradas. Eran hombres corruptos que, entre otros males, se les identificaba como avaros. Además, estaban ensoberbecidos en sus propias justificaciones y muchas palabras. A modo de señalar, Lucas 16, también del 13 al 17, nos da testimonio de lo que digo. Ahí señala la palabra. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Empero, más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. Estos hombres que mencionábamos eran los fariseos, casta religiosa, que representaba para el pueblo judío una clase especial de privilegio. Administraban el poder político y a la vez judicial, a través del Sanedrín, junto a los saduceos. Claramente el apóstol Lucas declara en este relato una condición particular de estos hombres, señalándoles que eran avaros, como leí el verso 14. O sea, en estricto significado, es la persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Es importante esta indicación hecha, ya que revela el sentido de la enseñanza de esta parábola. Previamente a esta indicación se nos entrega el claro espíritu y sentido de la misma. Jesús había ya señalado: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esta enseñanza meridianamente clara y concisa indicaba una realidad espiritual que se hace trascendente a todas las vidas en todo tiempo. Un gran obstáculo para una verdadera relación personal con Dios es precisamente tener otra prioridad o razón de adoración que ocupa el lugar que debería ser solo de Dios. Y puede ser esta la realidad de muchos que hoy están escuchando. Lamentablemente esta condición sigue siendo repetitiva, como digo, en muchas personas, incluyendo especialmente a muchos, no solo personas que no conocen de Dios y de su
obra de misericordia, sino también en muchos creyentes nominales, que aunque señalen que Cristo está en sus corazones, sus hechos dubitativos y vidas infructuosas demuestran que aún no le conocen, porque algo u otra cosa está ocupando el lugar de Dios. Muchas vidas en confusión, y sin cambiar esta condición, están caminando peligrosamente hacia la perdición eterna. ¿Cuántos hay que creyendo conocer a Dios aún no le han conocido? Esta enseñanza fue repetitiva en las enseñanzas de Jesucristo. Tenemos evidencia de ello en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Ahí el Señor se extiende en esta enseñanza, aportando luz, dando argumentos o razones, aconsejando e indicando. Mateo 6:21, leo, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Más haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere mala, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre en ti hay son tiniebla, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. La clave y argumento irreprensible e indiscutible respecto a esta condición está en el verso 21 que hemos leído y que repito nuevamente, dice: porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón hoy? Las riquezas o propiedades pueden ser, por cierto, la trampa en que muchas vidas están atrapadas. Esta es la razón por la cual Jesús señaló en Lucas 18:25, porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. No se confundan. Esto no señala que un rico no pueda llegar a ser salvo, sino que es muy difícil cuando la razón de vida para un alma son las riquezas, ignorando al autor y consumador de la vida. Pero no solo las riquezas o propiedades materiales pueden oscurecer y atrapar el alma de un ser, y atrapar en el sentido de engañarle, haciendo que el lugar que debe ocupar Dios lo esté ocupando cualquier otra cosa, sea el trabajo, los conocimientos y aún la familia. Y no es que estas cosas sean malas, por cierto que ninguna de ellas lo es en el correcto lugar. El problema es cuando una de ellas ocupa el lugar en que debería estar nuestro Dios. Por eso te pregunto, hermano, y también amigo que nos escucha, ¿dónde está vuestro corazón? Ya que si hay algo que ocupa el lugar de Dios, esto tiene solo un nombre: idolatría. Al igual que en el tiempo de Jesús, hoy son muchos los extraviados que no logran liberarse de esta condición, siguiendo lo que ha cautivado y se ha adueñado de sus corazones. Jesús dejó claro: no podemos servir a dos amos. Esta condición es la que devela el corazón de aquellos avaros fariseos, que justificándose en su forma de vida, se burlaban de Jesús y sus enseñanzas, a pesar que ellos eran conocedores y guardadores de la ley y administradores de ello. Y también conocían la palabra de los profetas, por cierto, que claramente señalaba en su abecedario como primera regla que no debía haber nada que ocupara el lugar de Dios y que a Él solo debían servir, honrar y tener en primera estima. Pero su conocimiento no significaba nada, ya que sus vidas seguían absolutamente en oscuridad. Ahora, en la parábola que el Señor presenta están estos personajes, porque
Esa condición farisaica que hemos estado hablando es también particular para uno de esos personajes de la parábola, en cuestión, el rico. Como dice el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es particular que se mencionen dos aspectos anexados a la condición de este hombre, de este rico, y que manifiestan no solo la desatención de las cosas espirituales, situación que es confirmada más adelante, que es claro dentro del relato. Los aspectos particulares que el Señor Jesús destaca abarcan una lectura conductual de este hombre. Sus intereses están claramente marcados en su forma de vivir. Primero, dice, sus vestiduras denotaban la ostentación de su posición. Claramente era distinguible para el resto su presumible condición de privilegio. Seguramente no solo respetada desde el punto de vista social, sino también deseable a la mayoría de las personas que le conocían. Sin duda Jesús estaba desnudando los corazones. Lo que señaló el Señor no es para adornar una descripción, sino es usado por el Señor para acentuar una verdad absoluta. Esta verdad muestra que Dios no mira lo que el hombre ve, ya que Dios sopesa y examina siempre el corazón. Escucha, ¿verdad? Sí, Él está en este instante mirando y examinando tu corazón. Como dice el 1 Samuel 16:17, en esta gran enseñanza que Dios le da a Samuel, y dice: Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová mira el corazón. El segundo aspecto que muestra el Señor en esta parábola acerca del rico, nos muestra el vértigo y elección de conducta en la vida de este hombre, tal cual lo refleja la destacada característica descrita. Decía ahí, y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto señala que en su vida superflua cotidiana buscó su plenitud en los placeres, transformándose en su manera y elección de pasar los días. Esto no quiere decir, como lo aclaré, que sea malo deleitarse en lo que Dios nos provee. Lo peligroso es que esto disipe las verdades escriturales, las verdades espirituales, y desplace a Dios en su noticia, terminando de reemplazar el foco y propósito del creyente fiel, que es servir a Dios y llenarse de su plenitud. El Señor manifestó claramente esta verdad al decir en Lucas 12:23, la vida más es que la comida y el cuerpo que el vestido. Como antítesis del hombre rico está Lázaro, el mendigo. Su deplorable estado desde la perspectiva humana es también descrito, sintetizada y acuciosamente por el maestro indicando: había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El relato nos señala que Lázaro estaba a la puerta de la casa del rico, o sea, cercano al lugar en que se vivía una vida de opulencia y festejo permanente. Esto lo sabía este desvalido, por lo cual merodeaba con la intención de lograr alcanzar parte de las porciones de pan que caían, o bien podemos entender de lo que pudiera sobrar. Pero esa condición extremadamente pobre había sido empeorada por las llagas o heridas que cubrían los miembros de su cuerpo, debido seguramente a sus limitaciones propias, al desamparo, nula atención de todos quienes lo despreciaban y seguramente le rechazaban. Tan trágica era la vida de este mendigo que la Escritura dice que los únicos que tenían cuidado de él eran los perros, que impulsivamente le proporcionaban algún alivio al lamerle sus heridas. Lo interesante de esto es que a la comprensión de los fariseos y su interpretación errada de las Escrituras, la condición de Lázaro era resultado de una vida pecaminosa, por lo cual
Deducían que ese pobre hombre no era digno del favor de Dios. El juicio de los fariseos se basaba en las apariencias, por lo cual invalidaban la ley y los profetas, enseñando al pueblo equivocadamente. Bien, les dijo Jesús, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. He leído una porción bíblica de Juan 7:24. En la misma línea del pensamiento farisaico, el rico era bendecido y gozaba del favor de Dios. Podríamos decir que esta secta fue la primera en predicar la falsa doctrina de la prosperidad. Bueno, es así como el Señor, habiendo puesto tal situación vivencial y terrena ante quienes escuchaban, esta antítesis entre el rico y el mendigo, con total naturalidad el Señor cruza el umbral de la vida y la muerte, señalando que ambos murieron. Uno, el rico, tuvo seguramente un funeral con lujo y pompas, siendo sepultado conforme a su condición humanamente ventajosa. El otro, Lázaro, ni siquiera se nos dice que fue sepultado. Con seguridad sus restos fueron tirados en las afueras de Jerusalén, en aquel lugar llamado Gehenna, sitio donde se depositaban los cuerpos de los indigentes, los enfermos, desechados junto a todo tipo de desperdicios, que eran incinerados permanentemente. Esto nos muestra, por cierto, ricas revelaciones en lo que expresa el Maestro. Porque con la misma naturalidad que el Señor cruza, como decía, el umbral de la vida y la muerte, como lo hizo en este relato entre este mundo y el otro, nos muestra lo que inmediatamente ocurre, señalando que Lázaro, este hombre judío, en el momento de su muerte, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, padre en promesa de los judíos y patriarca. El sentido que otorga la Escritura es que el alma consciente de Lázaro llegó a un lugar de solaz, descanso y paz, mientras el alma consciente del rico despertó en los tormentos del infierno. Esta primera verdad revelada reafirma que el alma es eterna. Escucha bien, el alma es eterna y consciente después de la muerte, independiente de quién sea. Todos pasan a esa eternidad, pero a distinto lugar. Mientras que Lázaro estaba en una parte del Seol llamado el paraíso, el rico estaba en un lugar de tormento llamado el Hades. Ahora, la segunda verdad revelada en el relato establece que las personas se conocen unas a otras después de la muerte. Por eso estamos hablando de una muerte consciente. No pierden su identidad ni sentidos en conciencia. A pesar de estar despojados de cuerpos, sienten, obviamente dependiendo en cuál de estos dos lugares se encuentren. La paz, el solaz en uno, el sufrimiento, dolor y angustia en el otro. Ambas almas estaban conscientes de su estado, aunque el rico no lograba comprender totalmente la gravedad de su situación irreversible. Esto lo sabemos porque en la sequedad del momento, el rico exclamó suplicando. Entonces él, dando voces, dice la palabra, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Este hombre había identificado a Abraham y a Lázaro, y en las reminiscencias de la conciencia, este hombre pidió que Lázaro fuera y con su dedo mojara con agua su lengua. ¡Qué terrible y paradojal circunstancia! ¿Quién había tenido todo lo deseable en la tierra? Pedía del que no había tenido nada, solo unas míseras gotas de agua. Y se establecía que el que no había tenido nada, ahora lo tenía todo. La tercera verdad revelada es que estos sitios diferentes en la eternidad están separados y es imposible traspasar sus límites. La palabra dice, y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En el sentido original, cuando se establece
que existe una separación abismal constituida, se está señalando que ha sido decretado por la soberanía y poder de Dios que nadie puede cruzar ese signo. Ni aún Abraham, el patriarca, lo podía haber hecho. No estaba en su prerrogativa ni alcance. Es entonces que el rico arremete procurando en su intención prevenir a sus 5 hermanos, solicitando que Lázaro en su estado fuera a dar testimonio de dónde se encontraba cada uno y de lo terrible que era ese lugar donde él estaba. Pensó en su conciencia que si Lázaro volviera a ellos sabiéndose muerto, le escucharían y procurarían hacer algo que él no hizo. Enmendarían el error que lo llevó a ese destino. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué era lo que había de enmendar en la conducta? La respuesta clave la tiene la cuarta verdad revelada. Observemos la conclusión del relato. Y a Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. La clave fue para el rico, como lo era a sus hermanos y a todos los que escuchaban, era el haber oído y obedecido la ley y la palabra de Dios enviada por Moisés y por medio de los profetas, cuyo fin era mirar con fe el día de la redención, esperando el cumplimiento de ello. Cumplimiento, por cierto, que al entregar esta palabra estaba siendo cumplido ante sus propios ojos. El rico, lo que había pasado, había desatendido la palabra en su verdadero significado, al igual que lo hacían aquellos fariseos avaros. Él había hecho una mala decisión, despreciando el buscar a Dios y colocarle en el centro de la vida. Decisión trascendental que afectaría literalmente el lugar donde pasaría la eternidad. Estimado auditor y hermano en general, aquí podríamos preguntarnos, nosotros, ¿en qué lugar estaríamos si en este instante tuviéramos que traspasar el umbral de la vida y la muerte? Las verdades reveladas en esta parábola son inmensamente importantes frente a la recurrente pregunta que hay después de la muerte. Bien nos deja claro que la muerte no es extinción, sino solo una separación y cambio de estado. Al mismo tiempo nos subraya la urgencia del tiempo en razón de la más trascendental decisión que implica, como ya he mencionado, dónde pasaremos la eternidad. Nos enseña y demuestra la urgencia de aquellos que aún no conocen a Dios, que le busquen, que le busquen. Él está a disposición de toda alma que le busque, que le conozcan en su obra, esa obra perfecta en su Hijo Jesucristo, quien, por medio de su sacrificio, nos concede la vida eterna a todos los que creen. Por último, también para los creyentes se nos otorga la clara y oportuna enseñanza que nuestra decisión por Cristo, eso incluye que le hemos confesado y le hemos aceptado como nuestro Salvador, pero que esto implica el sometimiento de nuestras vidas a su señorío y que no exista nada que ocupe su lugar. Queridos auditores, quiero invitarles a que reflexionen profundamente en lo que hemos visto en este programa por medio de esta palabra. Es urgente. Si tú aún no conoces a Cristo ni le has aceptado como Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Acéptale. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete de ello y abre tu corazón al Señor.
Él te dará la seguridad de la vida eterna. Y a los creyentes solo quisiera recordarles una palabra en Romanos 14:8, y con esto termino. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, que nos otorga tremendas revelaciones. Permite que los corazones que hayan escuchado esta tu palabra puedan reflexionar profundamente sobre ella y puedan tomar acción. Por Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.